Sembrando valores, impartiendo principios, formamos almas para triunfar. La experiencia y los años son nuestro legado de una gran formación. San Francisco de Asís en educación, una bendición. Tengan ustedes muy buenos días, alumnos, padres de familia de la prestigiosa institución educativa San Francisco de Asís. Quien les habla es el profesor Cristian Díaz, especialista en el curso de Psicología, Filosofía y Geografía, pero en esta oportunidad vamos a centrarnos en el curso de Psicología. Vamos a continuar los temas que están en tu compendio, temas clásicos, ¿no? de cualquier examen de admisión, y que posiblemente pues, podrían tocar estos puntos en cualquier examen de la universidad a la cual tienes pensado postular. Así que jóvenes, vamos a hacerlo de la manera más sencilla y cuando ustedes entren a la pre, pues complementar con lo que vamos a hacer hoy día. Ya jóvenes, sin más preámbulos, vámonos al tema. El tema es factores ambientales, pero dentro de un libro preuniversitario se le llama, o un libro universitario se le llama de esta manera: factores ambientales del comportamiento humano. La semana pasada hemos visto los factores biológicos del comportamiento humano. O sea, ¿qué quiere decir eso? De que son los órganos nerviosos que van a generar conductas, ¿ya? Órganos nerviosos que generan conductas, eso lo hemos visto la semana pasada, donde hemos visto que el órgano nervioso más importante es el cerebro, y el cerebro pues va a contener órganos también nerviosos importantes, como por ejemplo los lóbulos, 4 lóbulos tradicionales: el lóbulo occipital, parietal, temporal, el lóbulo frontal, que es el más importante, los hemisferios, hemisferio derecho, hemisferio izquierdo, y que obviamente ambos hemisferios van a contener, ¿no? Actividades importantes dentro de la persona. Por ejemplo, uno es el artístico, que es el derecho, y el otro es el intelectual, ¿no? Que posee el pensamiento lógico matemático, las funciones de análisis, ¿no? Las funciones de sintetizar, ¿no? Las funciones que van a permitir que una persona pues pueda entender lo que es matemáticas, ¿ya? Ahí me estoy refiriendo al hemisferio izquierdo. Entonces hoy día no vamos a hablar ya de órganos nerviosos, no vamos a centrar más bien de la parte externa, ya de los factores ambientales del comportamiento humano. ¿Cuáles son esos factores externos que también van a permitir la formación de conductas, pero sobre todo la formación de la personalidad de una persona, de un individuo? Cuando decimos que una persona se ha convertido en ser humano, ¿no? o básicamente en una persona, ¿no? Teniendo una serie de normas, creencias, ¿no? Pensamientos, ideologías. Entonces, para hablar de los factores ambientales del comportamiento humano, tenemos que partir de la socialización, jóvenes. ¿Y qué viene a ser la socialización? La socialización es un proceso mediante el cual el individuo se convierte en una persona. O sea, cuando hablamos de persona, quiere decir que es aquel agente que va a contener costumbres, forma de pensar, una ideología, leyes, ¿no? Entonces, y esa persona obviamente va a formar parte activa del mundo social. Recuerda que el proceso de socialización, a través del proceso de socialización, el hombre se apropia, ¿no? de una serie, de un conjunto de normas, de creencias, costumbres, valores, ¿ya? Y a este conjunto de normas, creencias, valores se le conoce, ya se le va a conocer como la herencia cultural, ya se le conoce como la herencia cultural, ¿ya, chicos? Entonces, ¿cómo se transmite la herencia cultural? Pues fácil, a través del proceso de socialización, ¿ya, jóvenes? Ahora, obviamente que a través de este factor el hombre también va a permitir, ¿no? la formación de su personalidad. Entonces, en un examen te pueden preguntar, ¿no? ¿Cuáles son los factores que van a permitir la formación de una personalidad, de un individuo? O sea, los factores que condicionan su formación es el factor ambiental y el factor biológico. El factor biológico, ¿no? relacionado con los órganos nerviosos, y el factor ambiental son los factores externos que también van a permitir la formación de nuestra personalidad, ¿no? Cada persona se diferencia por su personalidad.
Cada persona es única, cada persona posee, o como se dice en algunos libros psicológicos, cada persona es una personalidad, ¿no? Entonces, si hablamos de la socialización, vamos a hablar de algunas características importantes, ¿ya? Características principales, ¿ya? ¿Cuáles son esas características? Primero, vamos a decir de que el proceso de socialización ya es individualizadora, ¿ya? Individualizadora. ¿Por qué decimos que el proceso de socialización es individualizador? Porque gracias a este proceso, la persona puede formar una personalidad única, ¿ya? Entonces permite la formación de personalidades, ¿ya? Personalidades únicas, ¿ya? Permite la formación de personalidades únicas. Cada persona tiene su propia personalidad. Cada persona es única. Por ejemplo, yo no voy a decir de que tú te pareces a tus hermanos, ¿no? O que tienes la misma manera de responder, de reaccionar ante una situación igual que tus hermanos, igual que tu papá, igual que tu mamá. No. Cada persona tiene una propia manera de responder a una circunstancia, ¿no? Por ejemplo, a pesar de que ustedes vivan en un solo ambiente, a pesar de que ustedes puedan tener las mismas relaciones amicales, ¿no? Los mismos lugares que frecuentan, entonces a pesar de eso van a formar una sola personalidad. Date cuenta en tu casa, no todos son iguales. Tu papá es es diferente a tu mamá, tú eres diferente a tus hermanos, ¿no? Entonces, a pesar que viven en el mismo lugar. Así yo hable de hermanos gemelos, ¿no? Así yo hable de hermanos gemelos, por ejemplo, hermanos idénticos, ¿no? Gemelos. Físicamente pueden ser iguales, pero ¿qué los va a diferenciar a ellos? Su personalidad, ¿no? De repente uno es más renegón que el otro, de repente uno es más cariñoso que el otro, ¿no? Igual tu papá puede ser más cariñoso que tu mamá, o tu mamá puede ser más cariñoso que tu papá, entonces todos nos vamos a diferenciar por nuestra personalidad, ¿ya, chicos? Entonces es una característica que va a tener el proceso de socialización. Ahora, decimos que es homogenizadora, ¿ya? Homogenizadora. ¿Por qué decimos que es homogenizadora? Fácil, ¿ya? Fácil. Porque determina ciertas semejanzas en el comportamiento, ¿ya? Determina ciertas semejanzas en el comportamiento. ¿Ya? O sea, ¿qué quiere decir esto? Que el proceso de socialización obviamente va a permitir la formación de personalidades, pues, ¿no? De personalidades, de conductas, ¿no? De conductas similares, comportamientos similares, ¿no? Por ejemplo, si tú vas al colegio, obviamente vas a tener conductas, vas a estar socializando, pero vas a tener conductas similares, ¿no? Por ejemplo, una de ellas es que van a ir uniformados, todos tienen un uniforme, ¿no? Por ejemplo, cuando te vas al colegio, ¿no? Al San Francisco de Asís, ¿ya? Cuando te vas al San Francisco de Asís, vas uniformado, ¿sí o no? Entonces ahí estamos hablando de que la característica homogenizadora va a determinar de que las personas pues tengan un comportamiento semejante, ¿no? Casi igual. Por ejemplo, todos saludamos, ¿no? Por ejemplo, todos en algún momento, cuando escuchamos el himno nacional, nos ponemos en una posición. Entonces, está determinando semejanzas en ¿qué? En el comportamiento, ¿ya? Ahora, ¿qué otra característica podemos decir que tiene el proceso de socialización? Decimos que es dinámica, ¿ya? Decimos que es dinámica. Vamos, hasta la misma palabra nos está diciendo
¿Por qué? ¿No? Porque el proceso de socialización es dinámica. Vamos, lúcete. ¿Por qué? ¿Qué quiere decir dinámica? Que está en cambio, transformación, movimiento, ¿sí o no? Entonces, quiere decir que la socialización está en constante cambio. Ya está en constante cambio. ¿Qué quiere decir esto, jóvenes? Que si nosotros hablamos de las costumbres, hablamos de las creencias, hablamos de, por ejemplo, las leyes, también están cambiando, están en constante cambio, ¿no? Por ejemplo, no es el mismo comportamiento de personas, de jóvenes de hace 10, 20, 30 años con el comportamiento de jóvenes de ahora, ¿no? Por ejemplo, en esta imagen nos vamos a dar cuenta, mira cómo es el proceso de socialización. Mira, acá, dinámica constante. Antes había una mayor comunicación en la familia. Antes, mira esta persona, este joven está ayudando a una anciana. Ahora, o sale con su abuela, ¿no? Y conversando, bacán, ¿no? Pero ahora, ¿no? La mayoría está con su celular. La mayoría ya ni presta atención a lo que de repente en tu casa, en una reunión o en un almuerzo familiar están hablando. Todos están con su celular, ¿no? Entonces mira cómo ha cambiado, ¿no? Cómo ha cambiado el mundo. Por ejemplo, antes se acostumbraba en febrero celebrar, ¿no? Carnavales, todo el mundo jugaba, ¿no? Se echaban agua, se mojaban. Ahora ya no es aceptable que una persona pues moje a una persona desconocida. Ya no puedes hacer eso. ¿Por qué? Porque inmediatamente te denuncian, ¿no? Te ponen una denuncia y procesado, ¿no? Entonces han cambiado, las costumbres cambian, las leyes cambian, las creencias cambian, ¿no, jóvenes? Entonces todo está en constante cambio hasta el proceso de socialización. Ya hasta el proceso de socialización es constante. Ya es constante. ¿Por qué vamos a decir de que el proceso de socialización es constante? Vamos a ver por qué. Porque todos nosotros, absolutamente todos nosotros, estamos en constante socialización, ¿no? Entonces, estamos socializando desde el principio, hasta el final de nuestras vidas, ¿no? O sea, estamos socializando desde que nacemos hasta que morimos, estamos socializando. ¿Ya, jóvenes? Entonces, una característica también importante y sobre todo vamos a decir que es universal. Ya es universal. La socialización es universal. ¿Por qué decimos, por qué vamos a decir de que la socialización es universal o el proceso de socialización es universal? Porque todos socializamos. Ya todos estamos en constante socialización. Aquí, en Lima, en Japón, en la China, en todos lados estamos socializando, ¿no? Entonces por acá, mira, en todo el mundo vamos a socializar, ¿no? Entonces acá, fíjate la imagen, ¿no? Todos estamos en constante socialización. ¿Ya, chicos? Entonces, ¿cuáles son las características del proceso de socialización? Individualizadora, ¿por qué? Porque va a formar personalidades únicas. Homogeneizadoras, ¿por qué? Porque va a determinar cierta semejanza en el comportamiento, ¿no? Comportamientos iguales, similares. ¿Por qué dinámica? Porque todo está en constante cambio, transformación, hasta las costumbres cambian, las creencias cambian, ¿no? La religión está cambiando, las creencias, ¿no? Religiosas están cambiando. Antes, por ejemplo, ibas a una procesión en Lima del Señor de los Milagros y estaba repleto, cuadras y cuadras repletas. Ahora vas y con la justa se llena una cuadra, y esto es, ¿no? Entonces ha cambiado el pensamiento o las creencias religiosas. Es constante porque estamos socializando desde el principio hasta el final. Recuerda que el primer lugar donde vas a socializar es la familia, ¿no? Considerado como el primer agente socializador. Eso lo vamos a ver más adelante, ¿no? De aquí continuamos con eso. Y es universal porque todos estamos socializando en todas partes, ¿no? Aquí en Japón, en la China, en Australia, en todos lados estamos socializando, ¿ya? Ahora, vamos a hablar de algo importante, ¿ya? Vamos a hablar de algo importante. Hablamos de los agentes de socialización, ¿ya? Agentes de socialización.
Han venido varias preguntas en exámenes de admisión referente a este punto. Tradicionalmente vamos a hablar de 3 agentes socializadores, ¿ya? Aunque podemos hablar hasta 4, pero vamos a hablar de 3 agentes de socialización. Ahora, antes de eso, recuerda que los agentes de socialización son los encargados, son los encargados de transmitir, absolutamente toda la herencia cultural, ¿no? Te dije que la herencia cultural es el conjunto de creencias, normas, manera de pensar, ideologías que se van a adquirir en el proceso de socialización. Entonces los encargados de poder transmitir esa herencia cultural son los agentes de socialización, ¿no? Ahora, claro, a los hombres de una determinada sociedad, ¿no? A los hombres de una determinada sociedad. Ahora, ¿cuáles son esos agentes de socialización? Vamos con el primero. Vamos a ponerle 1. El primer agente socializador es la familia. Es la familia, el primer agente socializador. La familia. Ahora, recuerda que la familia es el primer lugar donde tú vas a socializar, pues, ¿no? El primer lugar donde tú vas a adquirir las primeras costumbres, las primeras creencias, la primera forma de pensar. Por eso que vamos a ponerle primer agente, agente socializador. Primer agente socializador. Se dice de que una persona es el fiel reflejo de su familia, ¿no? El fiel reflejo de la formación que ha tenido en una familia. Si un alumno, por ejemplo, es mentiroso, es porque de repente en la casa le han enseñado a mentir, ¿no? Es más, los papás, las mamás, inconscientemente o sin querer enseñan a sus hijos por primera vez a mentir, ¿no? Por ejemplo, cuando viene el cobrador, ¿no? Toca la puerta y te dice, ¿no? Y justo está tu mamá ahí contigo, tú estás pequeño, no sabes mentir todavía, ¿no? Y tu mamá te dice, dile que no estoy, ¿no? Y tú vas inocentemente, abres la puerta, ¿no? Y lo ves al señor y el señor te pregunta por tu mamá y le dice, no, dice mi mamá que no está, ¿no? Entonces te está enseñando a mentir, ¿no? Aunque no quisiera tu mamá o tu papá, pero es el primer lugar donde tú aprendes a mentir, ¿no? El primer lugar donde vas a tener una religión, por ejemplo, creer en Jehová, creer en Jesús, ser católico, ser testigo de Jehová, ser mormón, o sea, todas las religiones van a nacer en la familia, ¿no? Si tu familia no cree en Dios, pues obviamente vas a tener influencia de ellos y de repente no crees en Dios hasta que entras al colegio, ¿no? Por eso que aquí vamos a hablar de el segundo agente socializador, ¿ya? Y el segundo agente socializador vendría a ser la escuela. La escuela. Tu segundo hogar, pues, ¿no? Tu segundo hogar. Aquí vamos a ponerle como segundo agente socializador, ¿ya? Segundo agente socializador. Aunque en algunos casos toman como referencia la comunidad, ¿no? Pero bueno, la comunidad podríamos tomarlo como tercer agente, pero el segundo lugar donde tú vas a socializar, donde vas a de repente a tener nuevas costumbres, nuevas creencias, nuevas maneras de pensar, nuevas ideologías en la escuela, con influencia de tus amigos, con influencia de tus profesores, ¿no? Recuerda que en la escuela es donde también se adquieren los prejuicios, pues, ¿no? Si en tu casa has tenido una buena formación, el lugar donde tú vas a adquirir cosas de repente negativas va a ser en la escuela, ¿no? Si antes te respetabas, por ejemplo, a las personas de color, donde empiezas a tener un prejuicio referente a las personas de colores es en la escuela, ¿no? Entonces ahí vamos a adquirir también nuevas maneras de pensar, ¿ya? También nuevas maneras de pensar, ¿ya, chicos? Entonces tenemos la escuela. Tercero, tenemos a los medios de comunicación, ¿ya? Los medios de comunicación. Podríamos agregar un cuarto, ¿no? Que sería la comunidad, pero ya vamos a tomar como referencia estos 3 tradicionales, ¿ya? Los medios de comunicación. Recuerda que los medios de comunicación cumplen funciones principales, sus funciones son, ¿cuáles son las funciones de los medios de comunicación? Primero, modelan conductas, y segundo, son utilizados como medio de control social,
utilizados como medios de control social. ¿Ya? Entonces, ¿por qué decimos que son utilizados como medio de control social? Porque recuerda que los medios de comunicación generalmente, que son llamados el cuarto poder, ¿no? Son utilizados para esconder de repente lo que realmente sucede en una sociedad, ¿no? Te ponen programas, ¿no? En vez de culturizarte, te idiotizan, ¿no? Te idiotizan, ¿no? Te ponen de repente, esto es guerra, ¿no? Combate, La Rosa de Guadalupe, que son programas que en vez de hacer que las personas se vuelvan pensantes, racionales, ¿no? los idiotizan, ¿no? Los idiotizan. Por eso que Televisión Nacional es utilizado como medio de control social, ¿no? Modelan conductas, ¿por qué? Porque generalmente los niños que están expuestos a los programas violentos, los vuelven violentos a los niños, ¿no? Por eso que vamos a poner ahí que modelan conductas. Entonces hemos visto cuáles son los 3 agentes de socialización. Tenemos primero, aquí vamos, Luceta, acá lo tenemos, aquí a la familia, ¿ya? Primer agente socializador, tenemos aquí a la familia, ¿ya? Entonces, si en un examen de admisión te pregunta, ¿no? ¿Cuál es el primer lugar donde tú vas a adquirir tus primeras costumbres, tus primeras creencias, tus primeras maneras de pensar? La familia, ¿ya? Segundo, agente socializador. ¿A quién tenemos? Tenemos a la escuela, pues, ¿no? Tu segunda casa. Por eso que dice que tus segundos padres, ¿quiénes son? Son los maestros, ¿no? Los profesores, aquellos que también se van a preocupar por ti. Y tercero, tenemos a quién. ¿A quién vamos? Tercero, utilizados como medio de control social, a los medios de comunicación, los medios de comunicación escritos, radiales, por televisión y ahora también por las redes sociales, ¿no? WhatsApp, Twitter, YouTube. Entonces, pero son funciones principales de los medios de comunicación que son llamados el cuarto poder, ¿no? El cuarto poder. ¿Ya, chicos? Entonces hemos visto lo que es los agentes socializador. ¿Ya, chicos? Recuerda que la socialización también está de acuerdo al contexto donde nosotros nos vamos a desenvolver también, ¿no? El contexto es importante. Por ejemplo, nosotros no vamos a tener las mismas creencias, las mismas costumbres que el Medio Oriente o que Europa, ¿no? Entonces cambia completamente, aunque tenemos influencias, ¿no? Influencia occidental. Por ejemplo, nosotros celebramos Navidad, ¿no? Cosa que antes no lo hacíamos, ¿no? Pero ahora celebramos Navidad, influencia occidental, ¿no? Entonces, pero el contexto es importante para el proceso de socialización, ¿ya? Ahora, ¿cuáles son las manifestaciones de socialización? ¿Ya? Entonces vamos a hablar ahorita en estos momentos de las manifestaciones de socialización. ¿Ya? Manifestaciones de socialización. A ver, ¿cuáles son esas manifestaciones de socialización, jovencitos? A ver, vamos, recuerden, los que están en quinto, vamos a recordar lo que hicimos el año pasado. ¿Ya? ¿Cuáles son esas manifestaciones de socialización? Tenemos, primero, tenemos el lenguaje. Ya tenemos el lenguaje. ¿Ya? ¿Qué viene a ser el lenguaje? El lenguaje es aquel conjunto de símbolos, es aquel conjunto de signos que va a permitir que una persona pueda transmitir la herencia cultural, ¿no? Entonces, por medio del lenguaje, ¿ya? Por medio del lenguaje se transmite la herencia cultural, ¿no? La manera de pensar, las creencias, las costumbres, ¿no? Entonces, instrumento que permite, vamos a ponerle acá, instrumento que permite, ¿ya? Que permite transmitir o acumular, ¿ya? Transmitir o acumular la información social, ¿ya? La información social o la herencia cultural. Ya, esto de aquí se da gracias al lenguaje, ¿no? Entonces es una primera manifestación de socialización. Ya, primera manifestación de la socialización. También tenemos a la imitación. Ya, también tenemos a la imitación. Ya, recuerda que la imitación es también, ¿no? considerado una manifestación de socialización. ¿Qué es la imitación? Es la reproducción, ¿ya? La reproducción total o parcial de la conducta de un modelo, ¿ya? De la
conducta de un modelo. Esto viene a ser la imitación. Ahora, la imitación puede ser de dos tipos también. Ya, puede ser de dos tipos. Vamos a ponerla aquí. Tipos. Ya, tipos. Dos tipos. Total o parcial. Ya, total o parcial. ¿Qué significa imitación total? O sea, que va a reproducir completamente esa, ¿no?, esa conducta, ¿no?, la conducta de ese modelo. Y parcial, por ejemplo, cuando tú te vas a otro país, ¿no? Pues imagínate que te vas a Chile y se te pega el dejo, ¿no? El dejo. ¿Ya? O sea, no te vas a comportar como un chileno, por ejemplo, ¿no? Pero sí se te pega, ¿qué cosa? El dejo. Ya, eso ahí es parcial. Ya, es parcial. Total es lo que hace, por ejemplo, JB, ¿no? Total es lo que hace ese personaje, no sé si ves el WhatsApp de JB, ¿no?, que se encarga de reproducir las conductas de un famoso, de una persona de la farándula, y lo hace a la perfección, ¿no? No sé si alguna vez lo has visto. Entonces, por ejemplo, acá, ¿no? Aquí, mira, ¿no? Tenemos a este personaje que está imitando a ¿quién? A un periodista, ¿no? Lo está imitando, y para poder imitarlo, no sé si lo has visto, lo imita igualito, lo imita todo, gestos, forma de hablar, la forma de poner inclusive la posición de, ¿no?, su posición, su parada, todo, absolutamente todo. Eso de ahí es una reproducción total, ¿no? Es una imitación total. ¿Ya, chicos? Entonces, esto aquí forma parte de la imitación, la reproducción total o parcial de la conducta. Recuerda que la imitación es el primer comportamiento que vamos a tener. Un recién nacido empieza a imitar, ¿no? Es más, algunos dicen que el lenguaje es producto de la imitación. Es una de las teorías que plantea de que por qué una persona habla, porque imitamos, ¿no? Que hay otra teoría de que por qué nosotros hablamos, ¿no?, que es la reproducción, el reforzamiento. Pero teorías que plantean que la imitación es lo que va a permitir que una persona hable. ¿Ya? Entonces, la imitación. Otra manifestación de la socialización, la sugestión. ¿Ya? La sugestión. ¿Qué es la sugestión, chicos? Es la influencia, así, ¿ya?, la influencia dominadora, ¿ya?, la influencia dominadora de un grupo, ¿no?, de un grupo o persona frente a otro, ¿no? Esto de aquí es la sugestión, el poder, en otras palabras, el poder de convencimiento que va a tener una persona frente a otro, ¿no? Por ejemplo, hay personas que son líderes, ¿no? Y que son líderes, ¿por qué? Porque tienen ese poder de convencimiento, ¿no? Tienen el poder de convencimiento. Por ejemplo, una sugestión también sería la hipnosis, ¿no? La hipnosis es un ejemplo de sugestión, ¿no? La capacidad que tiene una persona para poder influenciar en el comportamiento de otra persona. ¿Ya? Esto de aquí sería la sugestión. Un comercial, ¿no?, de un determinado producto es una sugestión, porque te está induciendo a comprar y te convence, ¿no? Por eso está la psicología comercial, ¿no?, que a través de la sugestión va a influenciar en que una persona pueda comprar un producto. Es importante la psicología comercial, ¿no? Entonces, la sugestión es la influencia dominadora. En otras palabras, como te dije hace ratito, la capacidad de convencer a otras personas, ¿ya?, o a otro grupo. Otra manifestación, ¿ya?, otra manifestación de la socialización es el rumor. ¿Ya? Es el rumor. ¿Qué es el rumor? ¿Ya? ¿Qué viene a ser el rumor? No el chisme. Bueno, vamos a hablar de rumor, término psicológico. ¿Ya? El rumor. ¿Qué es el rumor? Es una información, ¿ya? Es una información ambigua. ¿Ya? Ambigua. O sea, no tiene un significado propio, ¿no? Ambigua. Vamos a decir que el rumor ya es temporal. ¿Ya? El rumor es temporal, ¿ya? Y no tiene fuente conocida, ¿ya? No tiene fuente conocida, ¿ya? O sea, estas son las características básicamente del rumor. Ahora, recuerda que el rumor también se le conoce como la falacia de la profecía cumplida, ¿ya? Vamos a ponerla acá, conocido como, así, como la falacia de la profecía cumplida. Ya, la falacia. ¿Por qué
¿Por qué la falacia de la profecía cumplida? Porque hay una explicación psicológica en la cual plantea de que un rumor puede ocasionar que algo que es mentira se vuelva verdad. Un rumor se puede volver verdad. Por ejemplo, imagínate que yo voy por donde venden periódico y leo un titular que dice banco de crédito a punto de quebrar. Y como yo leo eso, y es más, ¿no? Yo solamente leo la letra grande, pero ahí el chiquito dice fuente desconocida. Imagínate, ¿no? Que diga ahí fuente desconocida, pero yo solamente veo el titular, la letra grande. Entonces, como yo estoy leyendo eso, entonces, y tengo dinero en el banco de crédito, voy y retiro mi plata, ¿no? Por precaución. Pero no solamente lo voy a hacer yo, sino van a ser todas las personas que van a tener ese dinero en el banco. Entonces, si todas las personas van al banco de crédito que han leído ese titular que abajo dice fuente desconocida, es un rumor. Entonces, todas las personas que han sacado su dinero van a hacer de que el banco de crédito quiebre. Entonces, ¿qué pasó? Se cumplió una falacia, se cumplió una mentira. La falacia de la profecía cumplida. ¿Ya, chicos? Entonces, la falacia de la profecía cumplida, ya, se le va a llamar al rumor. Ya, al rumor. Entonces, ahí estamos teniendo el rumor como manifestación de la socialización. Ahora, yo quiero que entiendas acá para poder terminar. ¿Ya? Yo quiero que entiendas dos términos que muchas veces te equivocas a la hora de pronunciarlo, a la hora de utilizarlo. Una cosa es multitud, ¿ya? Multitud, y otra cosa muy distinta es aquí ya. Vamos a poner primero acá rumor, multitud. ¿Qué es la multitud? La multitud es aquel grupo de personas, ¿no? Aquel conjunto de personas que tienen pensamientos en común, pero ojo, ¿ya? Ojo, no están reunidos en un espacio físico determinado, ¿ya? Entonces vamos a ponerle acá a la multitud, conjunto, ¿ya? De personas que tienen una misma forma de pensar, ¿no? De pensar, que tienen una misma manera de pensar, que tienen fines en común, pero ojo, vamos a poner acá, ojo, ¿ya? Ojito, no están reunidos en un espacio, ¿ya? En un espacio físico determinado, ¿ya? No están reunidos en un espacio físico determinado. Profe, ¿qué quiere decir eso? O sea, por ejemplo, a ver, un ejemplo de multitud, ¿ya? Por ejemplo, a ver, los católicos en el mundo, ¿ya? Los católicos en el mundo, a ver, vamos a ver acá, mira, para que lo puedas entender. Todos los católicos en el mundo, absolutamente todos los católicos en el mundo, son millones en el mundo, pero la pregunta es, ¿todos ellos están reunidos en un espacio físico determinado? Porque tenemos católicos en el Perú, en Ecuador, en Colombia, en América del Sur, en todos, en Europa, en Oceanía, en todos lados tenemos católicos, pero no todos ellos están reunidos en un espacio determinado, pero ojo, tienen una misma forma de pensar. Entonces, a todos ellos se le llama multitud. Ya, a todos ellos se le llama multitud. En cambio, cuando hablamos de, vamos a ponerle por aquí, cuando hablamos de la muchedumbre, acá vamos a diferenciar, por favor, ya. Una cosa es multitud y otra cosa es muchedumbre. Ya, son dos cosas distintas. Es un conjunto, ya, es un conjunto de personas que van a tener una misma forma de pensar, casi igual que la multitud, ¿no? Una misma forma de pensar, un mismo fin, ¿ya? Pero ojo, aquí sí están, aquí en vez de no, sí están reunidos en un espacio físico determinado, ¿ya? Aquí, ¿ya? Entonces, esto aquí sería la muchedumbre. Entonces, profe, no entiendo cómo sería eso. A ver, por ejemplo, si yo en un lugar determinado encuentro personas reunidas, a eso se le llama muchedumbre, así sea 1, 2, 3, 4, miles o millones de personas reunidos en un espacio físico determinado, a eso se le llama muchedumbre, ya se le llama muchedumbre. Por ejemplo, ¿no? Aquí mira aquí, ¿no? Mira aquí tenemos a miles de personas, ¿no?
¿Por qué no decir millones de personas reunidos en un espacio físico determinado? Esto aquí sería, ¿qué cosa? Sería muchedumbre. Ya, esto aquí sería muchedumbre. Por ejemplo, no sé si te acuerdas cuando vino el Papa. ¿Ya? El Papa reunió casi a 2 millones de personas, 3 millones de personas en un lugar. Ya, eso de ahí no es multitud, eso es muchedumbre. Entonces, a la hora de utilizar estos dos términos, tienes que tener mucho cuidado. O sea, cuando te vengan preguntas de examen de admisión referente a estos dos puntos, tienes que tener mucho cuidado. Multitud, conjunto de personas que tienen una misma forma de pensar, un mismo fin, pero no están reunidos en un espacio físico determinado. Por ejemplo, los católicos en el mundo, por ejemplo, los apristas en el Perú, ¿no? Por ejemplo, los queiquistas en el Perú, ¿no? O sea, no están reunidos en un espacio determinado. Eso se llama multitud. Y muchedumbre, así sean 1000, 2000, 3000, 5000, 1 millón, 2 millones, así sean 3, 4, 5, 6, 7, pero que están reunidos en un espacio determinado con un mismo fin, a eso se le llama muchedumbre. ¿Ya? Por ejemplo, te dicen un conjunto de personas reunidas en un meeting. ¿Qué sería, multitud o muchedumbre? Sería muchedumbre. El clásico Barcelona-Real Madrid congregó a 80.000 personas. ¿Qué sería, multitud o muchedumbre? Claro, sería muchedumbre. Entonces, si yo te digo los testigos de Jehová del mundo, ¿qué sería? Multitud, ¿ya? Porque no están reunidos en un espacio determinado. ¿Ya, chicos? Entonces ahí estamos hablando ya de las manifestaciones, ¿no? De las manifestaciones de socialización. Entonces hemos visto hoy día lo que son los factores que van a permitir, ambientales obviamente, que van a permitir la formación de la personalidad y que obviamente van a permitir la formación de la persona, pues, ¿no? Con ese conjunto de normas, creencias, costumbres, valores que vamos a poseer, que se le llama herencia cultural, ¿no? Hemos visto las características de la socialización individualizadora, homogenizadora, dinámica, constante, universal. Hemos visto los agentes de socialización. El primer agente socializador es la familia, la escuela, ¿ya? Entonces esto acá vamos a ponerlo un poquito más grande para que lo puedas observar y lo puedas transcribir en tu cuaderno, por favor, apúntalo, es importante, ¿no? Tercero, los medios de comunicación que modelan conductas y son utilizados como medio de control social. Hemos visto las manifestaciones de socialización, el lenguaje, la imitación, la sugestión, el rumor, la multitud, la muchedumbre. ¿Ya, jóvenes? Entonces esto aquí forma parte de los factores ambientales. Ahí nos vamos a quedar. Voy a poner preguntas en la plataforma virtual y espero que lo respondas correctamente, jóvenes. La otra semana estamos continuando con los temas de psicología y por favor trata de aprovechar al máximo esta última semana de cuarentena. Ojalá que sea la última semana de cuarentena, pero si no, si continuamos por nuestro bien en cuarentena, pues trata de tomarlo con mucha responsabilidad y sobre todo estudiando. No te descuides de tus estudios. Me despido de ti, ¿no? Hasta la otra semana, jovencitos. Y recuerda, más que un colegio, somos una gran familia. Somos San Francisco de Asís. Cuídate, hasta la otra semana. Bye. San Francisco de Asís, de Asís, de Asís, así será.